Dios toda su capacidad de lucha, donde ya está angustiado y temeroso, pensando que lo buscan para matarlo, y que solo él ha quedado, y no ha quedado nadie más. Entonces Dios le aclara que está equivocado. Está equivocado en cuanto que hay 7,000 que todavía no doblan su rodilla. Aval. Entonces, no está solo. Aunque él se sienta que está solo, no está solo. Y esto es importante porque en un sentido emocional muchas veces nos sentimos totalmente solos y abandonados en algunos momentos de crisis. Nos sentimos que nadie le importa. Es otro tema, el de guía y su depresión es un tema que no voy a compartir ahora. Pero siempre debemos recordar que Dios está al pendiente de nuestras necesidades y va y lo busca y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice: es que yo quedé solo y me buscan para matarme, y yo ya terminé. Dice: no has terminado, pero si sientes que ya has terminado, entonces te voy a dar 3 comisiones. Unge al nuevo rey de Israel, unge al nuevo rey de Siria y escoge a tu sucesor. Es Eliseo. Y Dios le dice a quién tiene que elegir. ¿A quién tenía que elegir? ¿A quién? A Eliseo. Tiene que elegir a Eliseo. Entonces él, cuando sale, trae una misión específica: a quién va a ir y a quién va a ungir. No es algo que él desea, sino es algo que ya le fue revelado y asignado. Entonces, cuando hablamos de unción, cuando menos en el sentido de transferir algo que es nuestro y tenemos que transferir, tenemos que recibir una revelación específica. ¿Por quién? La Biblia dice: no imponga las manos de Eliseo sobre nadie. O sea, tienes que saber con quién lo va a tratar. Porque así como fue de aquí para allá, puede venir de allá para allá. Y así como va de aquí para allá, puede estar regalando algo que esta persona no usa, no necesita o no quiere. O va peor, mal usado. Entonces, cuando entregas una autoridad, o entregas un poder, tienes que saber a quién se lo estás entregando. Se lo estás entregando a la persona correcta. O sea, no se puede repartir a diestra y así. Entonces, llega con Eliseo y pasa por donde está y no le dice nada. Nada más se quita su manto y se lo pone a Eliseo. Hay un simbolismo de transferencia de autoridad. Y Eliseo entiende el concepto, lo entiende perfectamente, que le dice: deja que vaya primero y me despida de mi padre y te sigo. O sea, él entendió que lo estaba llamando a ser su sucesor. Y él dice: yo no tengo nada que ver contigo, eso es una decisión tuya, tú haz lo que tú quieras. Y va, y hay tema de otra enseñanza, de liderazgo. Él rompe el arado y mata a los bueyes y cancela su pasado. O sea, como los españoles cuando llegaron y quemaron las velas de los barcos para que ningún español se regresara. Y se llama quemar las velas, cuando rompes totalmente con tu pasado para que ya no tengas la tentación de regresar. Siga solo para adelante. Entonces mata a la yunta y los cocina y le da. Digo, de aquí hizo la comida que le llevó todo el día. Para él fue como hacer la fiesta de despedida, porque él se iba a su nuevo trabajo, ¿no? De ser un boyero, un trabajador del campo, a ser un profeta. Se va con Eliseo, con Elías, y le sirve. Se vuelve su siervo. Hasta que el momento, que no dura mucho, porque el Señor iba a llevar el día, y al poco tiempo entonces Dios decide que se va a llevar ya a Elías. Y aquí está la historia. Continuamos después de que la leamos. Segundo de Reyes 2:1. Dice ahí, en el verso primero: aconteció, segundo, porque es primero y segundo. No se dice primera de Reyes, se dice primero de Reyes, porque no es carta, es libro. Puede ser en género nuestro, primer, pero no es primera. Primera Corintios,
pero no es Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, o Primero de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, el Primero de Reyes es donde está la elección que se lo lleva, el Primero de Reyes. El Segundo de Reyes es donde está el fin de esta historia, después de todo este proceso, ¿no? Cuando ya llega el fin de Elías, entonces le dice que se lo va a llevar. Y vamos primero a Primero Reyes 19, para comenzar por el comienzo, válgame la redundancia. El verso 16 de Primero de Reyes 19 dice que Elías unge a los dos reyes de Israel y de Siria, y luego dice en la última parte del verso 16 a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. Y esta es otra historia preciosísima en la Biblia de Abel Meola. Inspirar para que sea profeta en tu lugar. Para que sea profeta en tu lugar. Entonces ya le dice a quién va a elegir. Va a elegir al profeta, va a elegir a Eliseo como profeta. Y del 19 al 21 dice que parte de ahí, ahí Eliseo le echa el manto, dice el verso 20, y dice entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mis padres y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuélvete, que te he hecho, ¿no? Y se volvió y tomó el par de bueyes y los mató. Y se levantó y se fue tras Elías y le servía. Entonces se volvió un servidor de Elías. Luego ya en el Segundo Reyes 2:9 ya comienza el proceso de despedida de Elías, y cuando Elías se va a ir, dice que pasaron a ellos del Jordán, y le dice Elías a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hay toda una historia anterior a estos versículos donde lo llevan un proceso de prueba por Gilgal, por Jericó, y lo lleva por Betel, y al final lo lleva al río Jordán. Y cuando llegan al río Jordán, Elías toma su capa, golpea las aguas se dividen en dos. Vienen 50 profetas que están mirando todo lo que está pasando. Ya los profetas le habían advertido a Eliseo que dejara en paz a Elías porque no soltaba a Elías. Eliseo iba tras Elías y no lo soltaba, y le dijeron, ¿no sabes que el Señor va a levantar que Dios va a levantar a tu Señor? Y él dijo, sí, yo lo sé, ustedes no me digan nada. Y cruza con él, es el único que cruza con él. Hay una escuela de profetas, pero ninguno cruza con Elías, solamente cruza Eliseo, porque Eliseo es el único que rehusó no quedarse cuando Elías le dijo que se quedara. Porque Eliseo tenía hambre de una misión, de un propósito, de un deseo que traía en su corazón, y Elías entiende que trae un deseo en su corazón. Entonces le dice, bueno, dime qué es lo que tú quieres. Y él le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuese quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vienes, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Eliseo gritaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más volvió a verle.
y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se había caído, que le había puesto a Eliseo. Y se volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Es una historia muy bonita, muy sobrenatural, porque las aguas del Jordán no se habían apartado hasta que cuando el pueblo de Israel había entrado muchísimos años antes, y nunca más había vuelto a suceder, solo cuando entró un pueblo. Pero en esta ocasión fue para que cruzara un hombre de Israel hacia el otro lado del Jordán, y cruzaran dos hombres y regresara uno, y que Elías se despidiera y se fuera, y Eliseo tomara su lugar, y se reconociera la autoridad de Eliseo por el acto sobrenatural que había hecho. Y yo escuché a antier aquí hablar sobre el tema de... No lo escuché aquí, lo escuché en el grupo, sobre el tema de los pastores, quién ordena a los pastores, quién capacita, o fue ayer en el desayuno, quién capacita a los pastores, y se hablaba pues el pastor tiene que estudiar para ser pastor. Y yo no dije nada porque a mí no me preguntaron, y si voy a contradecir, menos voy a hablar. Porque no me están preguntando para que tú me escuches, pero para ser pastor no se necesita estudiar. Para ser pastor se necesita un llamado y se necesita una capacitación sobrenatural. Ahora, para pastorear con éxito sí necesitas estudiar, porque el poder, el llamado y el poder espiritual son los que te ayudan a atraer a la gente. Pero si tú no te capacitas o te entrenas, no vas a aprender cómo administrar lo que Dios te ha dado. Y la parte de la administración es humana. La administración es espiritual. La administración es humana. Y si tienes administración, pero no tienes administración, por una puerta entran los que ganan y por otra salen los que pierden. Y va a estar dando siempre vuelta a la gente, entrando gente nueva y van a llegar porque hay función y hay llamado. Y se van a ir porque no hay orden, no hay control, no hay disciplina, no hay formación, no hay entrenamiento, no hay desarrollo, y se van porque es un orfanatorio donde solo se crean niños. Y el pastor anda hecho pedazos alimentando por los niños que no crecen. Entonces un pastor tiene que ayudar a que los niños crezcan. Entonces es una verdad a medias cuando decimos que el pastor necesita estar preparado para ser pastor. Yo digo, no. Para ser pastor no necesitas estar preparado humanamente, sino espiritualmente. Pero para funcionar con éxito en ese llamado, sí necesitas, como en cualquier ámbito humano, estar preparado, porque la iglesia del Señor es espíritu y es física. Tratamos con el alma, pero también tratamos con el intelecto y con el... Por eso estamos esta mañana aquí, porque estas charlas son de desarrollo, de crecimiento. Ubicarnos, por dónde enfocarnos. Y el crecimiento lo da Dios. Amén. Pero la ropa adecuada hay que irla poniendo, porque si no les va a quedar chiquita y les va a reventar la ropa. Entonces necesitamos ponerles la ropa adecuada. De aquí sale la doctrina de la doble unción. Cuando un pastor en una cruzada, en una campaña evangelista, toca a alguien y dice: Señor, dale una doble unción. Dale una doble unción de tu espíritu. O incluso, Señor, hazlo profeta, te declaro profeta, te declaro que tú vas a ir a las naciones.
Y a veces le decimos a un muchachito de 15 años, el Señor te ha llamado a las naciones para ser profeta. Ese niño cuando se levanta, se va a levantar con una arrogancia. Se va a levantar esperando que todo el mundo le sirva. Porque ahora ya lo quieren como profeta, y ahora él ya es Juan Camaney, y ahora todo el mundo tiene que rendirle tributo. No, mijo, si te llamaron como profeta, tal vez van a pasar 20 años para que tú te... A José, cuando el Señor lo llamó y tenía 17 años, le costó 13 años en la universidad de la vida, prepararlo para poder salvar a Egipto del hambre. 13 años, pues hasta los 30. El sacerdocio de Israel comenzaba a los 30. O sea, requiere un proceso de formación. A eso uno se vuelve loquito y dice, yo puedo ser, yo voy a ser pastor, yo voy a ser predicador, pero ni tenemos el llamado, ni tenemos los recursos. Nos vamos a desgastar. A eso uno dice, hay un texto que dice, yo te he puesto por cabeza y no por cola. Ese texto es tan peligroso, porque mucha gente, todo el mundo quiere ser cabeza, nadie quiere ser cola. Todo el mundo prefiere ser, dice un refrán, cabeza de ratón que cola de león. Y la verdad es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, que uno es cabeza, otro es mano, otro es pie, otro es brazo, otro es corazón, otros son ojos, otros son, oídos. La iglesia es un cuerpo, no todos somos cabeza. Cuando dice Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, asegúrate que sea una profecía real, porque esa profecía en Deuteronomio está dirigida a Israel. Y le dice Dios te ha puesto por cabeza de nación y no por cola. Es una profecía que no se ha cumplido, que se va a cumplir, pero es una profecía específica para una nación. No es para cualquiera. Ahora, si en algún momento Dios a mí me revela que a alguien Dios lo ha llamado como cabeza de algo, y esa cita me sirve como una referencia analógica, por comparación, como dice la palabra para Israel, así te dice el Señor ahora, que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, y a mí Dios me lo reveló que se lo diga, pues está bien. Ahora, pues la cabeza de un bebé tarda 30, 20 años para convertirse en una cabeza adulta. Y aunque te haya puesto por cabeza, como en el caso de Israel, han pasado 4,000 años y todavía no se cumple. Hay todo un proceso, ¿no? Y si no entendemos eso, empezamos a querer dar órdenes cuando no sabemos dar órdenes, queremos enseñar cuando no sabemos enseñar, y no hay peor cosa que alguien quiera enseñar siendo neófito o una neófita, porque solo va a compartir su ignorancia. Hay 4 tipos de personas en cuanto a conocimiento. Los que saben que saben, y el que sabe puede enseñar, porque sabe, pero aparte sabe que sabe, está consciente de su conocimiento y puede compartirlo si quiere. Segundo, está el que sabe que no sabe. El que sabe que no sabe está consciente que no sabe, ya supo que no sabe, y entonces se sienta. El que no sabe, el que sabe que no sabe, se sienta para escuchar al que sabe que sí sabe. Está el que no sabe que sí sabe. Hay personas que saben, pero dicen, no, es que yo no sé. Y uno dice, sí puede, no, yo no sé. Diríjanos el culto, es que yo no sé cantar, diríjalo, y pasa y canta y lo hace perfecto. No sabía que sí sabía, lo que tenía era miedo. Había que darle un empujoncito porque no sabe que sí sabe. Son 3, el cuarto es está tronado. El cuarto es el que no sabe que no sabe. El que no sabe que no sabe, cree que sabe cuando no sabe. Ahora, ¿cómo le enseñas a uno que no sabe que no sabe? Cuando tú le quieres enseñar, dice, yo ya sé, a mí no me tienes que decir, yo ya sé. Y le falta la capacidad, la Biblia les llama necio. Un día me dijo un hermanito que, ya me dolía la cabeza con él, en mi segundo pastorado, en Tepic, Nayarit. Que apellidaba Hidalgo, ya no existe, y no, nadie lo va a conocer. Pero era tan necio, y un día ya no aguanté yo y le dije lo que debía de hacer, porque me estaba produciendo problemas en la iglesia. Dijo, y yo era un pastor de 26 años, muy joven, era un hombre grande,
Usted no tiene nada que decirme. Yo tengo 20 años de experiencia. Y cuando Dios te revela algo, te lo revela. Porque yo le dije, mire, bueno, usted no tiene 20 años de experiencia. Digo, sí. No, digo, tiene un año de experiencia, repetido 20 veces. Un año de experiencia repetido 20 veces. Usted está dando vuelta sobre lo mismo y ya no crece y no crece porque su vida es el mismo espacio de cosas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque el tema de hoy tiene que ver con llamado y liderazgo, tiene que ver con capacitación. Entonces, ¿podemos hacer un principio de la doble unción de un pasaje bíblico? Toda verdad bíblica generalmente requiere una base muy amplia. Y arriba está una verdad. Pero esa verdad está sostenida por una revelación amplia. O sea, hay varios pasajes de la Biblia que dan piso a ese principio o a esa verdad. Es como una pirámide. Pero cuando estableces una gran doctrina basado en un solo punto, estás creando una doctrina o un principio totalmente fuera de peligro, porque lo conviertes en algo muy grande, pero está basado en una sola historia. Y aún que esa historia fuera un principio, tendríamos que ver si la forma de hacerlo en la actualidad corresponde al principio bíblico. Entonces, si vamos a la historia bíblica, en la historia bíblica, con el presente, vamos a hacer una comparación entre el presente, en una campaña, en un evento espiritual, en un evento religioso, y alguien va a oír a alguien y le dice, toma una doble porción, ¿no? El Señor dice, recibe una doble porción. Y comparémoslo con la historia bíblica. Cuando un predicador ora por una persona, allí es probablemente que no le conoce. Es la primera vez que le ve y le unge con la doble unción. En el caso de Eliseo, es alguien que conoce a Elías. Y no solo conoce a Elías, Elías lo conoce. Y no solo lo conoce, ya Dios lo había apartado. Y no solo lo había apartado, ya Elías lo había entrenado. Ya lo había pasado por todo un proceso. Segundo, no se lo dio gratis. O sea, Eliseo tuvo que andar pegado con él ya en el proceso. Era la hora del pago. Traía una ayuda, entonces uno cuenta para comprar el plazo de ayuda. Entonces el profeta primero fue siervo. Cuando alguien es líder sin haber sido siervo, vamos a tener un gran problema, porque el líder desarrolla servidores, pero si él nunca fue servidor, si ella nunca fue servidora, va a ser un mal líder, va a ser un explotador, porque no trata a los siervos como él cuando era siervo. Entonces uno tiene que aprender a ser primero siervo para luego poder ser líder. Uno tiene que aprender a tomar órdenes para luego dar órdenes. Si sabes dar órdenes, pero nunca has aceptado órdenes, tienes un problema muy grande, muy serio. El ego te va a controlar de tal manera que no vas a obedecer y luego quieres que todo te obedezca. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo exiges que todos te obedezcan si tú no obedeces? Entonces tiene que haber primero un proceso de formación. Eso fue lo que vivió él. Segundo, fue detrás de él cuando supo. Luego lo acompañó. Cuando todos los demás se quedaron atrás, él fue pegado. Y ya, entonces cuando Elías le dice, ¿qué quieres? ¿Tú quieres algo? El llamado ya lo tenía. Él no necesitaba el llamado del profeta, él ya era el sucesor. Pero él quería algo más que el llamado. Él sentía que necesitaba algo más. Él quería lo que Elías tenía. Y la Biblia habla del espíritu de Elías. Cuando dice, quiero una doble porción de tu espíritu, pero no se refiere a su espíritu humano. Se refiere al poder de Dios que estaba en el día. Y Dios dijo, sí, te pongo manos y ahora recibe una doble porción de mi espíritu. ¿Eso lo hizo él? No. Dijo, o sea, note las diferencias. Pero dice, no, lo que me estás pidiendo no son enchiladas. Vamos a tener un poquito de cerillo a Elías, porque el ministerio de Elías es uno de los más poderosos en la Biblia. Y este muchacho le dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Porque así oye como cacho, como oye, ahora sí que tú quieres brincar arriba de mí.
Y a Elías no sé si le agradó mucho, no, pero dijo: lo que me estás pidiendo no es nada sencillo, si hacer como no es nada sencillo. Pero, si me vienes, cuando me vaya te será concedido. O sea, todavía le puso una trampa, todavía le puso un reto final. Y Eliseo dijo: sabe, si yo pudiera visualizar a Eliseo ahí en adelante ya no le quitó la vista. Ya no le quitó la vista porque él tenía una meta. Si tú tienes una meta, no le quites la vista. Porque cuando le quitas la vista, va a pasar tu oportunidad. Va a pasar. Si andas, perdón por lo prosaico de la expresión, si andas haciendo pipí fuera de la basílica, cuando venga el plan de Dios, tú no vas a estar ahí. Una vez escuché que un avivamiento era como una ola del mar. Tú no puedes provocar las olas del mar. Lo que hacen los surfistas, que se suben a las olas. Los surfistas no crean las olas, van a donde se levantan las olas y esperan la ola. Y cuando la ola llega, cuando ustedes vienen a orar por un avivamiento, cuando vienen a orar por la unción, ustedes no pueden provocar la unción. Ustedes no pueden producir la unción. El poder espiritual no es un invento humano. El poder espiritual es divino. Y el poder llega cuando estamos tristes, cuando es el tiempo. La oración nos pone en armonía, nos pone cerca de la playa. La oración nos pone cerca, nos da visión para ver la ola. Y cuando viene la ola, decimos: esa es la ola. Aquí es donde yo me voy a montar. Esto es lo que yo necesito. O sea, un avivamiento no sucede, pues revisen todos los avivamientos. Es un grupito de gente que se junta, y a veces ni siquiera los más sabios. Y son los que se juntan y empiezan a orar y empiezan a buscar. Y empieza el proceso del avivamiento. Y aprenden sobre la marcha cómo montarse. Porque los avivamientos llegan y se van como las olas. Ningún avivamiento dura años. A los avivamientos duran meses, duran 2, 3 años, cuando mucho 4 años, y se van. Porque nadie aguanta un avivamiento, es un desgaste terrible, es un agotamiento impresionante. Liberar endemoniados, sanar enfermos, predicar el evangelio, imagínense si esto lo hicieran todos los días, todo el año, de estar aquí orando de 3 a 6 de la mañana. ¿Quién aguanta eso? Nadie lo aguanta. Son etapas, son procesos. Y entonces nos subimos a la ola y entonces recibimos. Nos vamos, nos montamos en el avivamiento. No somos dueños del avivamiento. Y nos subimos cuando empieza y nos bajamos cuando termina. Hay gente que se resiste y empieza a ya inventar lo que ya no existe. Ya no hay misión, ya no hay misión, pero sí crean un hueco creyendo. Es como el pentecostal que recibe el Espíritu Santo y habla en lengua, y después de 100 años sigue llamándose iglesia pentecostal, pero ya nadie habla en lengua. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se quedaron con el cascarón, pero ya no tienen la ola del avivamiento. Entonces, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Y no estoy acusando a nadie, por eso lo estoy diciendo cómo son los procesos y cómo hay que vivir. Entonces, Eliseo no le quita la vista a Elías, no le quita la vista, y viene un carro de fuego y lo separa. La Biblia nos dice que Elías se fue en un carro de fuego. Probablemente se fue, probablemente no lo sabemos. ¿Cómo se fue Elías? La Biblia no lo dice. Dice que un carro de fuego, una carroza, una carreta con caballos de fuego lo separa. Cuando hay un flamazo, lo primero que uno tiende a hacer es taparse. Pero por lo que yo leo, Eliseo no le quitó la vida. A veces Dios va a probarte si tu llamado es real. Dios te va a poner un distractor para ver si tú eres capaz de superar ese distractor y seguir hacia adelante. No dejemos lo más por lo menos. Si tienes un llamado, si crees que tienes un llamado, está atento al tiempo de Dios, al propósito de Dios, y no le quites la vista a alguien. Porque si le quitas la vista a Dios y la pones en los ojos, y la pones en las cosas, vas a dejar de
vas a perder tu objetivo y vas a perder tu oportunidad. Necesitas poner tu atención, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si empezamos a mirar al hombre, hasta el mundo nos vamos. Todo el mundo nos va a decepcionar. Entonces, un niño hace eso, un adulto, por favor, un adulto déjese de cuenta, déjese de estar viendo los defectos de los demás, concéntrese en Dios y sirva a Dios con corazón limpio. No sea que lo que más juzgamos es lo que nosotros vamos a terminar siendo, lo que más juzgamos. Y terminemos echados a perder. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesús y servir a Dios donde estemos. Ahí vamos a ser de bendición. Y Elías se va y Eliseo sabe que ha cumplido la misión. Entonces cae el manto y él interpreta que ese manto Elías, como se lo puso allá, y entonces viene y abre el río Jordán, llega y golpea las aguas con el manto, como lo hizo Elías, y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, quiere saber si tiene lo que Elías tenía. Y no dijo, ¿dónde está por el poder de Grayskull, ¿no? O por el poder de He-Man, o Abracadabra. O sea, no es, la capa no es un objeto mágico, la capa es de Elías. Y él pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces las aguas se abrieron. Y él entendió que el Dios de Elías, no Elías, el Dios de Elías estaba con él. Y le estaba dando el paso para la tierra prometida, para la misión que tenía que desarrollar. Y comienza su ministerio de Eliseo. Dicen que Eliseo no tenía la presencia de Elías. Que Elías era alto, fornido, impresionante. Que Eliseo era cervical, y muy así, o sea, como que no era muy atractivo. Por eso nada tenía que ver con el llamado. Cuando uno estudia la historia del profeta Eliseo y la historia del profeta Elías, uno se da cuenta que Elías hizo 7 grandes milagros. 7 grandes milagros. Y cuando uno estudia la historia de Eliseo, uno se da cuenta que en el ministerio de Eliseo sucedieron 13 grandes milagros. 13, le faltó uno. Y murió con 13 milagros. Y después de muerto mucho tiempo, una guerra entre Siria y Israel, y unos soldados iban huyendo con un muerto. Llevaban un herido de guerra, pues no dejar al muerto porque era su hermano, su pariente. Y entonces, cuando ya lo vienen alcanzando, avientan al muerto en una tumba, y eran los huesos de él. Y se echan a correr, y el muerto, pues, atrás de ellos. Y se va corriendo detrás de ellos, porque ellos corrieron más rápido después. Les dio doble gasolina a los vivos, porque el muerto viene detrás de ellos. Pero el milagro número 14 se cumplió después de muerto Eliseo, porque Dios cumple sus propósitos. Dios no deja nada pendiente. 7 grandes milagros, 14 grandes milagros. Cuando Eliseo dice quiero una doble porción, no está pidiendo algo para él. Lo que está pidiendo es un doble trabajo. Él quiere hacer el doble, es más trabajo. No pidió más dinero, no pidió fama, no pidió posición, no pidió un carro nuevo. A mí me interesaría tener un carro nuevo, no tengo carro nuevo. Es más, tengo carro viejo y pero yo no le pediría a Dios que me dé un carro nuevo. Pero sí se lo pediría, pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es que me dé función, que me ayude a cumplir la misión que yo tengo. Para mí eso, mi mayor angustia cuando voy a predicar o cuando voy a enseñar es, Señor, que lo que yo hablo, lo que yo predico, tenga un impacto espiritual. Que llegue aquí porque soy maestro, pero que llegue aquí porque soy predicador. Y yo quiero que no solo aprendan una verdad, sino que también reciban una experiencia espiritual.
Por eso cuando enseño, predico. Y cuando predico, enseño. Aunque son enfoques diferentes, pero siempre que predico, dejo una enseñanza. Y siempre que enseño, dejo una verdad espiritual. Porque para mí es importante que haya vida en la enseñanza y enseñanza en la vida de la comunidad. Entonces comparemos eso de Eliseo con la actualidad, cuando un predicador va con un desconocido le dice, recibe una doble porción del Espíritu, pero esa persona ni lo está pidiendo. Y la gran pregunta es, ¿comparado con quién? Porque cuando decimos recibe una doble porción del Espíritu, ¿qué tamaño tiene el Espíritu? Y si quieres una doble porción del Espíritu, le vas a dar 2 Espíritus Santos, pero más hay uno. Y la Biblia dice que Dios no da el Espíritu con medida. Entonces, cuando uno le dice a alguien, recibe una doble porción del Espíritu de Dios, ¿en comparación a quién? Porque en el caso de Eliseo dice, yo quiero una doble porción de tu Espíritu. Él tiene un parámetro, el parámetro de Elías. Y ahora quiere una unción en el parámetro de Elías, quiere el doble. Entonces, cuando oramos por alguien para que reciba el doble, tenemos que tener un parámetro. O sea, recibe el doble de la unción de tu pastor, recibe el doble de la unción de mi ministerio, recibe el doble de la unción que has tenido hasta este momento. O sea, tienes que tener un parámetro. Si no tienes un parámetro, entonces no tiene sentido que le digas doble. Nomás con recibe del Espíritu y se acabó. Pero el doble comparado con quién. Entonces, muchas veces nosotros repartimos dones, ministerios, a diestra y a siniestra, como si fueran cartas en una mesa de póker. Y repartimos así, aquí esto, aquí aquello, acá, o repartimos milagros al por mayor y profecías al por mayor. Y cuando yo hago esto, digo, Señor, yo le digo, Señor, que sea cierto. Señor, que sea cierto, por favor. Que eres un loquito repartiendo lo que no saben que está repartiendo. Que sea cierto, que de veras sea de parte tuya, porque si no, está mintiendo. Está tomando el nombre de Dios en vano. Está dando lo que no tiene que dar, y si lo tiene, que no debería a lo mejor de dar. Necesita discernimiento para saber a quién se lo está dando. Decía mi madre, no des alas a los alacranes, porque si no van a picar volando. Si así en la tierra matan mucha gente, ahora volando, ¿a cuánta gente van a matar? Dale poder a un loquito y verás lo que va a hacer. Dale poquito nomás. Entonces, no puedes repartir a diestra y a siniestra responsabilidades espirituales. Yo como pastor, yo ya no reparto cargos, reparto encargos. Ya no reparto cargos. Si tú eres el encargo, te sientes Juan Camané. Yo reparto encargos. Encárgate de ellos, porque la posición a veces enaltece a los individuos. Y cuando hablamos de la doble unción, todos queremos unción. ¿Quién no quiere unción? Pero la pregunta es, ¿para qué la quiere? ¿Para tenerla guardada en un baúl? ¿Para guardarla en el closet? ¿Para impresionar a los demás? ¿Para que te gusta poner la mano y que caiga la gente? ¿Que quieres que te vean como que tú eres ¿O para qué quieres la unción? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Te das cuenta que la unción es responsabilidad? ¿Que la unción es trabajo? ¿Que la unción es poder? Porque hay mucha diferencia entre poder y autoridad. Mucha diferencia. Por ejemplo, un policía. ¿Cómo identificas que él tiene autoridad? ¿En qué identificas que él tiene autoridad? En la placa, en el uniforme. Él fue autorizado para arrestar personas. Ahora, ese policía ve a un asaltante de bancos y le grita, por la autoridad del gobierno federal, detente, se va a parar. Pero si tiene autoridad para arrestarlo, tiene autoridad para arrestarlo. Pero para arrestarlo, porque él es la persona que tiene la autoridad para arrestarlo, es más, tiene la autoridad para quitarle la vida, pero para eso necesita el poder. Y cuando él saca la 38 especial, la escuadrita, le dice, ¿te paras o te quiebro? Pues se va a parar, porque no solo tiene autoridad, tiene el poder. Entonces, mucha gente quiere el poder, pero no tiene la autoridad. Y mucha gente tiene la autoridad, la posición, pero no tiene el poder. Y cuando tiene la autoridad, ordena. ¿Te acuerdas de los 7 hijos de Sebas? Que van a orar por un endemoniado.
y dicen que ordenamos que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado contesta: Jesús conozco, pero ustedes quiénes son. Y les arranca la ropa y los manda desnudos, espantados, porque ellos no tenían ni el poder ni la autoridad. Entonces, no se metan en los patos de los caballos si no tienen la autoridad y si no tienen poder. Porque yo vengo en el nombre de Jesús. No el que predica Pablo, el que predico. Yo te ordeno, demonio, que salga en el nombre de Jesús. Y traes la unción. Y eso es maravilloso.